Efesios capítulo 6 dice lo siguiente, del 10 en adelante, versículo 10. Dice en esta versión que yo tengo: vístanse o pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, para hacer frente a todos los engaños astutos del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros. No luchamos contra sangre y carne, sino que estamos luchando, peleando contra espíritus malvados, contra demonios, contra señores que gobiernan las tinieblas. Estamos luchando contra malicias espirituales. Estos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Nosotros estamos luchando contra ellos. La semana pasada, en la iglesia Emmanuel, comencé esta serie de sermones que tienen como objetivo el poder desenmascarar al enemigo, el poder estar conscientes de la obra que él quiere hacer alrededor de nosotros y aún en nosotros. Por eso le puse como título a este sermón: ¿qué dice la Biblia sobre la lucha contra los espíritus? ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a el mundo de los espíritus, sus posesiones, exorcismo, etcétera? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y las preguntas que comencé a contestar allá en la iglesia Manuel, nuestra iglesia hermana, ¿verdad? De pastoreo, ustedes, dos congregaciones hermosas. Pues las preguntas que comencé haciendo fueron las siguientes: ¿existen las posesiones del enemigo, de demonios? ¿Pueden los demonios entrar en una persona? ¿Pueden los demonios manifestarse y atacar a las personas sin poseerlas? ¿Puede uno mismo atraer, abrir puertas y causar que estos demonios se hagan presentes en nuestras vidas? ¿Pueden los creyentes en Jesús ser atacados, ser perturbados o aún poseídos por los demonios? Habla la Biblia sobre el poder de expulsar demonios si es que han poseído a alguien o si es que están presentes en la vida de alguien. La respuesta, mis hermanos, que me hice a todas estas preguntas es que sí. La palabra de Dios menciona que el enemigo y sus demonios, aquellos ángeles caídos, pueden ¿qué? Pueden, número uno, pueden estar presentes en la vida, perturbar el ambiente, pueden estar presentes en la vida de una persona sin necesariamente poseer a esa persona. La palabra de Dios me da ejemplos de las presencias de esos espíritus y cómo se manifiestan, que muchas veces nosotros no somos conscientes de ello. Pero en ocasiones, la palabra de Dios me enseña de que en ocasiones nosotros mismos los invitamos, nosotros mismos los retenemos, con pensamientos, con actitudes, con acciones. Y la palabra de Dios me enseña que en muchos casos también, estos demonios pueden poseer a una persona por completo, usándolos como títeres, quitándoles su voluntad cuando quiera
y como quieran estos demonios. La palabra de Dios me dice que pueden poseer a alguien por completo, o la palabra de Dios me enseña que pueden estar presentes sin necesariamente poseer a alguien y perturbar la vida de las personas. Y de eso voy a hablar. Hermanos, mencioné que en mi ministerio pastoral yo he visto varias situaciones, las cuales quiero mencionarlas a ustedes, porque me han dejado en muchas ocasiones pensando y sacando la conclusión que lo que yo vi, que lo que yo escuché, que lo que experimenté era nada más y nada menos que la misma presencia de esos demonios allí en esos lugares. He visto en mi ministerio que los demonios han molestado a familias. Me acuerdo de una familia que practicaban, ambas, madre e hija, practicaban ellos ciertas cosas como las cartas. Y ellos pertenecían a un grupo que en esa misma cuadra se juntaban. Y entonces, cuando ellas se entregaron a Jesús, en la casa ahora de él, donde madre e hija viven hasta el día de hoy, comenzaron ellas a experimentar una presencia que las molestaba, una presencia que sentían ellas literalmente que las empujaban y las hacían caer. Solo cuando después se entregaron a Jesús, no antes, sino ahora que se entregaron a Cristo, vi, por ejemplo, que una de ellas experimentaba una enfermedad física, que el día de su bautismo, cuando ella decidió entregar su vida a Jesús, unos días antes se enfermó, inexplicablemente se enfermó, y experimentaba estas enfermedades y no eran controladas por ella, pero solamente le sucedió cuando se iba a entregar a Jesús. Pero después que se entregó a Cristo, esa enfermedad se le fue por completo. Yo lo vi con mis propios ojos, cómo esos vecinos, enojados con ellos, hacían ciertas cosas, y en ese estacionamiento de la casa de ellos habían cosas que sucedían, manchas que se aparecían, y yo sabía que esa era la presencia de los demonios allí en ese lugar. Yo he visto en mi ministerio manifestaciones a jóvenes que, después de haber experimentado un dolor emocional muy fuerte, como la muerte de un hermano de ellos, este muchacho culpó a Dios y le dijo a Dios le dijo que él era la culpa de que su hermano había muerto. Y entonces este muchacho comenzó a jugar con la Ouija board, la Ouija, cargarla en la cajuela de su carro, y para añadir más insulto a Dios, puso una Biblia satánica, una Biblia de Satanás, que todo el escrito de allí es todo lo contrario a Dios. Dice: Satanás creó en el principio, y todo va así. Y hermanos, yo lo vi, cómo jugando este muchacho, el enemigo, un día, sábado de noche, después de la sociedad de jóvenes, se le manifiesta en su casa. Y cómo llamaron a los ancianos, a los diáconos, a los pastores para poder orar por ese hogar, por esa familia. Y el joven, atrapado en ese lugar, sí, con esta manifestación de los espíritus en su hogar, en su familia, queriendo matarlo, queriendo herirlo a él. Hermanos, en mi ministerio yo he visto a padres entregar a sus hijos a los demonios. Como unos padres cristianos vieron
un milagro de una muchachita que no podía caminar. La llevaron a unos curanderos y utilizando hierbas y rituales, etcétera, etcétera. Cómo ellos fueron testigos de una sanidad increíble. Y ahora ellos, siendo cristianos, llevan a su hija a que el curandero le haga los rituales, le invoque allí los espíritus para poder que se lleve a cabo la sanidad de ella también. Estos dos padres estaban angustiados por la enfermedad de su hija. Y mis hermanos, la hicieron pasar, como dice la palabra, por fuego. ¿Y saben qué sucedió con esa niña? Esa niña murió. No se sanó. En mi ministerio, mis hermanos, yo he visto concentraciones de presencia de demonios. He estado en lugares donde allí se siente la presencia del mismo enemigo, de los mismos demonios, concentrados en lugares, en eventos, en actividades, donde tú estás y un amigo mío y yo nos quedamos una vez atorados en un sábado de noche en cierto lugar allá en Los Ángeles y comenzamos a caminar y entramos sin saber a un lugar donde había luces, jaulas, gente bailando. Era un degenere completo. Y mis hermanos, justamente entrando en ese lugar, cómo se sentía la presencia de esos espíritus. La presencia de ese ambiente era nada más y nada menos que la presencia de estos demonios. Yo he visto a personas, hermanos, cómo tienen problemas repetidos, han tenido problemas y uno y otro, una enfermedad, una muerte y esto y lo otro. Hermanos que han venido buscando ayuda, diciendo, pastor, esto no es normal, y no era. Mis hermanos, he visto a pastores que cansados por enfrentar a tantos de estas manifestaciones. Uno de ellos tuvo que dejar el ministerio por varios meses para poder recuperarse, porque en su ministerio tenía tantas manifestaciones, tantas posesiones. He visto personas que han hablado y he conocido personas que hablan con los muertos. Y hermanos, todo esto es por la presencia del enemigo. ¿Y por qué pueden hacer esto, mis hermanos? ¿Por qué se puede manifestar el demonio o los demonios? ¿Por qué? ¿Saben? Y quiero que no se les olvide esto, por favor. Sucede porque se les da autoridad. Se les abre una puerta. Conscientemente o inconscientemente los hemos invitado para que por medio de una tentación o por medio de un pecado, los demonios puedan entrar a la vida de la persona, ya sea por posesión o, escuchen bien, ya sea por posesión, que es muy raro que eso suceda. Pero ¿saben cómo los podemos invitar? Sin poseer necesariamente a la persona, los podemos invitar cuando nosotros les abrimos también. Y podemos nosotros abrir la puerta a ellos a través de nuestros sentimientos, pensamientos, un sentimiento que no viene de Dios. Podemos abrir esas puertas. Oh, mis hermanos, nosotros cuando le damos autoridad y abrimos esas puertas, el enemigo se aprovecha y entra y puede controlar la vida completamente de una persona o puede controlar el sentir de una persona, los pensamientos. Cuando Jesús fue tentado, ¿sí? ¿Quién se apareció ahí? Satanás. Él mismo se apareció para tentarlo. Y quiero que pienses en eso, ¿ok? Que cómo a través de tentaciones nosotros podemos darle autoridad. Por eso lo pueden hacer. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que especialmente antes de la venida de Jesús,
La palabra de Dios nos recuerda en Apocalipsis 12:12, nos dice: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda ¿qué? Le queda poco tiempo. Y hermanos, antes de la venida de Jesús habrán manifestaciones, multiplicación de estas experiencias sobrenaturales, y un amor y un incremento al mundo sobrenatural está en la alza. Hay que estar listos y hay que analizarnos a nosotros mismos también. Si no estamos abriendo puertas por medio de tentaciones o pecados que podamos practicar, hermanos, e invitando, quizá no a una posesión, pero quizá invitando por medio de una tentación o un pecado secreto que jugamos con él, o fantasías o deseos, podemos nosotros invitar la presencia de demonios. Y se multiplican esas tentaciones de tal manera que decimos: no puedo con esta tentación, ¿sí? No puedo con estas tentaciones. Y mis hermanos, no necesariamente tiene que haber una posesión, pero sí podemos nosotros ver que ha sido abierta una puerta en nuestras vidas. Dice que hay que estar listos y analizarnos a nosotros mismos. Dice 2 Corintios 2:12, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No, que Satanás no tome ninguna ventaja sobre ustedes, pues no deben de ignorar sus planes. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 5, por favor. Vayan conmigo a Marcos 5. Quiero que vean lo que Jesús tuvo que lidiar. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla acerca de las experiencias con demonios, con las presencias. Y debemos de saber cómo operan, porque es importante que nosotros, podamos estar listos y no permitir que estos reinen o a darles acceso a nuestra vida. Marcos capítulo 5, esta es la historia, y quiero que vean una posesión completa, ¿verdad? Que Jesús tuvo que hacer una expulsión de estos demonios, y vamos a ir viendo 2-3 casos para poder entender bien cómo funciona el enemigo y sus demonios. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Versículo 2: y cuando salió Jesús de la barca, vino a su encuentro de los sepulcros. Mire dónde vivía, en el panteón. Vivía un hombre con un espíritu, ¿qué? Ahí está, lo primero, vivía con un espíritu inmundo. Había un espíritu de demonio que vivía en él. Versículo 3: y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con aros de hierro. Esos son los grillos. Con aros de hierro y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzaban los aros y nadie lo podía dominar. Y este que estaba poseído, dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, gritaba e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, pidió a Jesús, dice que corrió a Jesús y se arrodilló ante él. Y él, clamando a gran voz, fíjense ustedes, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El joven fue controlado por el demonio. Él quería hablar a Jesús, pero ahora el demonio habló por medio de él y le dijo: ¿qué tienes contra mí? Te conjuro, le dijo, que no me atormentes. Versículo 8, porque Jesús, que quería expulsar el demonio, hacer un exorcismo, le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, voy a terminar la historia, pero quiero hacer unas aplicaciones antes de seguir avanzando con ella. Lo que estamos viendo aquí es una completa posesión. Una posesión completa del demonio sobre la vida de esta persona.
Los gadarenos, de hecho, ellos vivían en cierto lugar donde se practicaba y el ambiente allí era muy hostil, había mucha idolatría, había mucha degeneración. No sabemos cómo es que este joven fue poseído por el demonio, pero poseído estaba. Las manifestaciones que muestran son literales, como sucede con una persona que es poseída por el demonio. Gritan, pierden el control, la conciencia, fuerza sobrenatural. Hablan, no ellos, sino otra voz por medio de ellos. Yo quiero aclarar algo, yo nunca he hecho un exorcismo, nunca lo he hecho. Y nunca me he enfrentado de tal manera así con un demonio. Pero sí he estado presente en lugares donde están los demonios, pero nunca he hecho algo así. Hermanos, pero lo que sí sabemos de esta historia es que los demonios entran por medio de puertas, vuelvo a repetir, que uno abre, que las abre consciente o inconscientemente. Esa es la manera que el ser humano le da permiso. Los demonios no entran si no les das permiso a ellos. Y una vez que se le da el permiso, pueden entrar por medio de una tentación o un pecado, ¿ok? Y es la única manera que van a entrar. Ábrele la puerta a Satanás con una tentación o con un pecado y vas a permitir que los demonios comiencen a gobernar el ambiente de tu vida o una posesión completa. Hermanos, ellos quieren entrar y están en el ambiente creando toda clase de artimañas para poder que tú les des acceso. Quieren entrar al cuerpo o hacerse presente en tu vida. La persona libremente, este joven libremente en algún momento le dio la voluntad, le dio el permiso o la autoridad para que se hicieran presentes los demonios en su vida. Y saben, para ser liberado este joven, Jesús tuvo que llegar para cerrar la puerta, para reclamar la autoridad de Jesús en la vida de este joven. Los demonios, hermanos, una vez que tú les das autoridad en tu libertad, consciente o inconscientemente, ellos reclaman por derecho. Ellos reclaman por derecho, porque tú le diste esa entrada al enemigo, por medio de una tentación o por medio de un pecado. Y hermanos, aquí vino Jesús. Jesús se hace presente, ¿saben? Para ayudar al individuo a que rechace esa autoridad que le dio. La persona tiene que cooperar con Jesús en ese sentido. Hermanos, este muchacho estaba completamente poseído. Y saben, hay personas que yo he conocido que han sido poseídas, que en esos momentos de posesión no saben lo que sucedió. Están inconscientes, la conciencia de ellos no está funcionando. Le está funcionando la conciencia del enemigo, de los demonios que los han poseído. Han hecho cosas que ellos mismos no se acuerdan. Ni cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, ni nada de eso. Pero hermanos, aquí el joven corrió hacia Jesús y se arrodilló. Esa era la acción de él. Y qué interesante, mis hermanos, que el joven cuando ve a Jesús corre a él y se arrodilla. Pero ahora, mis hermanos, Satanás, los demonios toman el control y dicen, no te acerques a Jesús. ¿Saben? De acuerdo a la tentación o a la necesidad, cuando viene, y quiero decirte que aquí está la carnada, es bien sutil. La tentación te dice, tómalo, lo vas a disfrutar, vas a obtener algo, pero tú tienes que ceder el derecho a obtenerlo. Y sabes, cuando tú cedes el derecho, le estás diciendo a Satanás, ven, entra. ¿Sí? Toma control de mis sentimientos, de mis gustos. Y una vez que el enemigo hace este intercambio, tú le das la autoridad, él te da
el pan, ¿verdad? Te da la tentación, entonces le abriste la puerta. Y como el pez, cuando es agarrado, ¿verdad? Cuando vas a pescar, no lo puedes soltar. Ahora tú no lo puedes soltar, ¿sí? Necesitas ayuda de Jesús para soltar eso, porque le diste el derecho. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? El rey Saúl cayó en esa tentación, desobedeció a Dios, fue rebelde con él, no le hizo caso a Dios. Y hermanos, el rey Saúl, dice la palabra de Dios que vino un espíritu de demonio, un espíritu inmundo a molestarlo. No lo poseyó, pero sí estaba presente para poder hacerlo, que hiciera cosas, ¿sí?, que él no quería o no podía controlar. Muy diferente, no fue poseído, pero él sí le cedió al enemigo. Hermanos, el enemigo, ya sea en la tentación, en la presencia de una persona, tanto externa como interna, los quiere destruir poco a poco. Y aquí el joven gadareno, nosotros lo vemos como va progresivamente hasta controlar completamente la vida de él. Nos dice Marcos capítulo 5, versículo 3, dice que ahora moraba en los sepulcros. Ya no vivía en su casa, ahora vivía en las tumbas. Nadie lo podía atar, ya no estaba tranquilo. El hombre, este muchacho, lo querían controlar, le ponían cadenas y las reventaba. Hermanos, el demonio había hecho y él lo estaba utilizando como un títere. Qué triste cuadro. Qué triste cuadro que el enemigo nos pone a nosotros, ya sea por medio de la tentación o del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros le cedemos a la presencia de él en nuestras vidas, ya sea alrededor o internamente. Hermanos, el estado mental del gadareno estaba completamente quebrantada. Y es seguro que en lo que nosotros podemos ver aquí son dos personalidades. La personalidad de él, que él quiere adorar a Jesús, quiere hacer lo bueno. Pero ahora el enemigo dice que no. Ahora comienzan ellos a hablar. Hermanos, fue en un momento así donde cuando él estaba consciente que él corrió y se fue a presentar a Jesús, pero no pudo. Su voluntad fue controlada. Lean conmigo el versículo 6, por favor, Marcos 5, 6. Cuando vio a Jesús, dice, de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién está hablando allí? ¿El muchacho o el demonio? Los demonios. Los demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjese esas palabras. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, los espíritus pueden tormentar al ser humano, ya sea en la posesión o cuando le damos permiso que anden con nosotros. Pero también ellos pueden ser tormentados. Es más, ellos viven en un tormento constante. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que fueron atormentados por lo santo. Jesús es sin pecado, el Hijo de Dios. Y ellos son turbados por la presencia de Jesús, que es santa. Hermanos, fue la presencia de Jesús que quiso ese muchacho salir de allí. Decir, ya no quiero vivir así. Quiero rendir mi vida a ti, Jesús. Yo le di entrada al enemigo en su niñez, ha de haber sido. En un momento consciente o inconsciente, recibió un beneficio. Pero ahora ese beneficio le estaba cobrando la vida. Deseaba ser liberado. Se arrodilló a adorarlo. Y los demonios comenzaron a crear confusión dentro de él para que evitara llegar a la misma presencia de Jesús.
Miren lo que dice Lucas 11:24. Dejen su dedo en Marcos 5, pero vayan a Lucas 11:24, por favor. Quiero que lean este versículo porque quiero que lo vean en toda su dimensión. Este es tan importante. Lucas 11:24. ¿Lo tienen? Digan amén. Léanlo conmigo. Cuando el espíritu inmundo, este es un espíritu de demonio, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué? Buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Hermanos, los demonios viven en estado de tormento, en estado de inquietud, en un estado, mis hermanos, de miseria. Y aparentemente, ¿sí?, les gusta vivir en cuerpos y prefieren un cuerpo humano. Dice que salen y andan por lugares buscando dónde reposar. Y dice, volveré a mi casa. Y hermanos, habían encontrado casa en la vida de el joven gadareno. Muchas veces nosotros los podemos invitar a los demonios que hagan casa con nosotros cuando nosotros cedemos a las tentaciones o al pecado. Y es cierto, la mayoría no es posesión, pero sí la presencia la invitamos en nuestra vida. Ahora, lo santo, mis hermanos, lo santo que es Jesús. Vamos de vuelta a Marcos capítulo 5. Dice que Jesús, versículo 8, le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba expulsando al demonio de la vida de este joven. Ahora, miren antes de que salga lo que sucede. Versículo 9. Jesús necesita identificar primero el nombre de este demonio. Muy interesante este punto, porque te voy a decir, de acuerdo a la tentación, de acuerdo al pecado, ¿ok?, los demonios vienen porque se especializan, ¿okay?, en ciertas tentaciones o pecados, y Jesús quiere identificar a este demonio. Versículo 9, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Fíjese, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué le pregunta al demonio cómo se llama? Necesita saber Jesús con quién está tratando. Y le responde el espíritu, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Saben cuántos hay en una legión? La palabra legión se utiliza una palabra militar. La palabra legión son entre 4,200 a 6,000 soldados. Eso conforma una legión. ¿Cuántos habían dentro demonios de este muchacho? Entre 4,000 a 6,000 demonios. Es más, el que estaba hablando allí era el que comandaba esas legiones, el demonio principal que comanda esa legión, y se identifica. Y aquí nosotros tenemos el nombre de este demonio. Y saben, la palabra de Dios nos dice de que los demonios, hay demonios que tienen nombres. Algunos de ellos se llaman, y la palabra de Dios los identifica como el espíritu malo, el espíritu que hace que hagas cosas malas. Así se le llamó el espíritu que fue a molestar al rey Saúl. El rey Saúl tenía unos desbrotes, hermanos, unos desbordamientos de sus emociones. Se enojaba de tal manera que 2 veces trató de matar a David. Agarró una lanza y se la tiró. David vino a tocarle el arpa y tocar sus instrumentos al rey. Con la música se alejaba el demonio. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. Si Dios utilizó a David para alejar un demonio de la vida de Saúl, ¿será que el enemigo usa la música para atraer a los demonios también? Sí es. No olviden eso. Consciente o inconscientemente podemos invitar a un espíritu. Por ejemplo, hay un espíritu que se llama el espíritu de inmundicia. ¿Saben? Estos son demonios que se especializan en todo lo que es inmundo,
todo lo que es sexo, lascivia, perversiones, sexo, ¿verdad?, distorsionado. Todo es espíritus de inmundicia. Ese es el demonio que gobierna. Hay otros demonios. El espíritu de mentira o el espíritu de adivinación fue aquella mujer la cual hizo que el rey Saúl, le dijo el rey Saúl, búsqueme una mujer con espíritu de adivinación. O sea, a una mujer que tenga un demonio que pueda adivinar o que me pueda hacer traer a alguien de los muertos. Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio le respondió, le dijo Legión. Era el comandante de las legiones. ¿Saben que en Efesios 6, lo que acabamos nosotros de leer, cuando dice ahí en Efesios 6, ¿verdad?, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales, los principados, estos son los, cómo están en jerarquías los demonios. Los demonios, mis hermanos, están en jerarquías aquí a nuestro alrededor. Estos funcionan, ¿ok? Demonios encargados de influir, de manifestarse, de controlar. Y tienen escalas y jerarquías y tienen nombres. Se le conoce como ángeles caídos. Pero sobre todo, mis hermanos, son espíritus de demonios. ¿Saben? Los espíritus no pueden enfrentar a Jesús. No lo pueden enfrentar. ¿Saben ustedes que los demonios respetan a Jesús? No lo pueden, no lo maldicen. Ni los blasfeman, ni blasfeman a Jesús. Se someten a Él. Y dice Efesios 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes? Cosa que los seres humanos no hacemos, ¿verdad? Que los seres humanos blasfemamos el nombre de Jesús. Maldecimos a Dios. Pedro maldijo a Jesús. Pero los demonios, ¿saben? No lo hacen. Es más, con Jesús tienen que pedirle permiso. Les dicen, ¿por qué? No me atormentes, tú eres santo, no podemos estar en lo santo, no podemos estar en tu presencia, danos permiso. Y los demonios, mis hermanos, así operan. Pero cuando vienen con uno y nos ofrecen tentaciones o pecados, ¿sí?, nosotros entramos en relación con ellos. Eva así entró, escuchando la voz de Satanás por medio de una serpiente. ¿Saben, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en Marcos 5, 11 y 12 que allí estaba un gran hato de cerdos. 2,000 cerdos lo estaban allí paciendo. Y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mis hermanos, los demonios no les gustan andar fuera de cuerpos humanos. Quieren un huésped. Y en esta ocasión habían encontrado con este muchacho. Este muchacho, mis hermanos, tenía, no sé, diferentes inclinaciones, muchas cosas que consciente o inconscientemente le dio entrada al enemigo, pero a una posesión. ¿Con qué luchamos nosotros? ¿Qué tendencia? ¿Sabes? Si algo que he estudiado bien la naturaleza humana, la naturaleza humana es Satanás. Conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades. Y sabe cómo llegarnos a nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que Jesús llegó ahí ese día para ayudarle a ese muchacho a rechazar la autoridad que el joven le había dado al demonio. Le tiene que quitar los derechos al demonio, pero solamente Jesús lo puede hacer. Solamente. Jesús no batalló con este demonio, con estos demonios. No batalló. Mis hermanos, los demonios se sometieron a Él. La palabra de Dios nos dice que Jesús en el versículo 13 les dio permiso y salieron esos espíritus inmundos. Salieron de Él y entraron en los cerdos. Es donde merecen estar. No en ti, no en nuestra vida, en nuestro ambiente, invitándolos, no. Deben de estar con los cerdos, con lo inmundo, los cuales dice eran como 2,000.
Y todos esos cerdos se echaron, dice, a un despeñadero y se ahogaron. Los demonios mataron a los cerdos. El objetivo de Satanás es matarnos, robarte tu tranquilidad, tu felicidad. Y muchas veces, hermanos, nosotros le hemos permitido, no una posesión, pero sí una invitación a morar en nuestras vidas. Versículo 15 nos dice que vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, de los demonios. Y ahora dice, el que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice la Biblia? Y tuvieron, ¿qué? Miedo. Se acabó. Jesús liberó a este joven. Amén. Les he dado varios principios, hermanos, de cómo los demonios pueden venir a nuestras vidas por invitación a una posesión o a una bienvenida a nuestra vida, a nuestro alrededor. ¿Cómo? Abriéndole consciente o inconscientemente la puerta por medio de una tentación o por medio de un pecado. Estoy convencido, mis hermanos, estoy convencido que hay muchos casos de presencias de demonios en las vidas de las personas, en sus hogares, no necesariamente posesión, presencias en casas, porque hay tentaciones que les hemos abierto para que ellos lleguen. Presencias, mis hermanos, que se manifiestan como Saúl, con grito, enojo, ira descontrolada. Hermanos, pero déjenme decirles de otro caso. Yo sé que el tiempo está avanzando. Hermanos, lo que acabamos de ver pues fue una posesión completamente con este joven, pero los principios que allí les di, quiero que no los olviden. Es más, lo del rey Saúl, quiero nomás mencionarlo rápidamente, y yo sé que esto va a ser una información muy buena para ustedes y para mí. Saúl, mis hermanos, fue agobiado por un espíritu. Él no experimentó posesión. Desobedeció a Dios, no siguió sus mandatos, hizo su voluntad. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16 en adelante que un espíritu malo lo atormentaba. Venía este espíritu malo sobre él y se manifestaba por medio de desquiciamiento, por medio de un temperamento. Era un ambiente que este demonio creaba en la vida de él, que él no podía controlar. Nos dice que él se desvariaba, caía a veces como en un trance, como loco. Y como les repetí, vino David como jovencito y le tocó la música para alejar al demonio de la vida de Saúl. Pero entonces, ese demonio, mis hermanos, lo llevó a hacer algunas cosas, incluso a buscar. Sí, miren ustedes, pecar sobre pecar. Escúchame bien, una tentación, una desobediencia a Dios te va a llevar a otra, y a otra mayor, y a otra más mayor. Una tentación, mis hermanos, pequeña se puede multiplicar hasta que sea una tentación mayor. Y cuando tú abres la puerta a esa tentación, entonces estás invitando a la presencia de estos demonios. Dice la palabra de Dios de que Saúl fue a buscar a una mujer para que le hiciera venir a los muertos, cosa que Dios había prohibido estrictamente hacer. Hermanos, la palabra de Dios nos dice de que Saúl, cuando llegó, buscó a una mujer con espíritu de adivinación, y esta bruja, esta que lee las cartas, y hay gente que les encanta leer el horóscopo, que ahí de Univisión 52 o el 34, ¿verdad? Telemundo 52, Univisión 34, donde sale, ¿verdad? Esa gente, Tauros, Piscis, Cuando yo veo eso, hermanos, ¿sí? Eso me lleva rapidito a esto. ¿Y cómo hay gente que depende de eso? Yo sé que tú no, yo sé que no. Pero te voy a decir, dice la palabra de Dios, de que vino a esta mujer. Y cuando vino, esta mujer le hizo
creer que apareció su ser querido o el profeta Samuel, pero no era. Dice la palabra de Dios de que la mujer vio espíritus que subían de la tierra y nos dice que Saúl le dijo: ¿cuál es su forma? Hermanos, todos esos se habían transformado en una sola persona. Eran demonios tomando formas de seres humanos, de un hombre anciano. Dice, y Saúl creyó que era el profeta Samuel. Hermanos, debo de concluir. Nosotros, si le damos entrada, autoridad por medio de una tentación o pecado, entrarán. No a una posesión necesariamente, pero sí a una invitación a morar, a hospedarse en nuestro hogar, en un lugar secreto, en un lugar, en nuestros sentimientos, en algún pensamiento. ¿Sí? El ambiente, mis hermanos, de tentación puede ser para ti ahí de tal manera porque le diste entrada, le diste autoridad. Y el enemigo, una vez que toma un lugar, lo reclama como suyo porque dice: Él me dio el permiso. Hermanos, ¿qué hay que hacer entonces? Voy a volver a leer Lucas 11:24. Mira lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Dice, y cuando llega, lo haya barrida, haya adornada esa casa. Esa es la vida del hombre que aceptó a Cristo en su vida, amén. Y el demonio se fue. Por eso salió. Y ahora el que estaba morando ahí, el que puso la vida en orden, ¿quién fue? Cristo Jesús, su Espíritu Santo, amén. Pero ahora, esta persona ya no invita la presencia de Jesús. Ya no invita a su Espíritu Santo. ¿O no sabéis que somos templos del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Que Él mora en nosotros. Y saben, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no oramos, no le pedimos a Dios que Él more en nosotros, la casa queda barrida y bonita, adornada. Pero si Satanás viene y sus demonios y ven que tu casa está vacía, bonita y adornadita, pero no está Jesús, su Espíritu Santo, entonces el demonio va y toma otros 7 espíritus peores y entrados moran allí, dice, la vida de esa persona. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mis hermanos, el peligro es dejar nuestra casa vacía. El peligro es dejar un día sin orar, sin pedir al Espíritu Santo que nos llene. Ese es el peligro. Si lee la palabra de Dios. Porque entonces vienen 7 tentaciones más a través de los demonios. Y una vez que tú le abres a una de esas tentaciones, hermanos, por eso en relación, a las tentaciones, a las tendencias, a pecados que no lo hemos podido vencer, les voy a decir, no solamente es una cuestión mental, es una cuestión espiritual también. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para rechazar la autoridad que le hemos dado a esos demonios. Oh, mis hermanos, no dejes tu vida vacía de la presencia de Dios. Amén. No le des autoridad al diablo y a sus demonios, abriéndole en tu vida, tus emociones o tus sentimientos. Si está en contra de la palabra de Dios, no la abras. No vayas con esa tentación, no hables con esa persona, no busques, no juegues. Aunque el enemigo te lo hace sentir que es bonito y que vas a recibir un beneficio. Pero el final será amargo. Mis hermanos, hay un libro que escribió un pastor adventista. Y ahora con todo esto que de los ovnis y toda esta cuestión, ¿verdad?, que está sucediendo, ¿saben? Encontraron el libro de este pastor que decía lo siguiente y lo comentaron.
Hay un pastor cristiano adventista del séptimo día que comenta de que todas estas manifestaciones son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios manifestándose, preparando para el gran acontecimiento que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 16 dice que en los últimos días saldrán espíritus de demonios sobre toda la tierra para juntar a todo el mundo en contra de Dios. Y este pastor escribió que todas esas cosas, manifestaciones o cosas que las personas pueden, ¿verdad?, ver y creer, son nada más y nada menos manifestaciones de espíritus de demonios que están preparando para el gran acontecer, encarnarse un día y aparecerse como el mismo Jesús, sus discípulos, ángeles, y nuestros ojos van a ver grandes cosas, mis hermanos, como el último gran engaño que vendrá sobre esta tierra. ¿Saben? Ustedes y yo tenemos que vestirnos de la cabeza hasta los pies en protección con toda la armadura de Dios. Amén. Porque Dios nos libre, mis hermanos, de una posesión. Dios nos libre de invitar por medio de una tentación a los demonios a perturbar nuestras vidas. Yo he conocido personas que por jugar con las tentaciones, la vida de ellos ha sido perturbada. Luchan con tentaciones de una manera increíble, porque los demonios tocan, creando ambientes para poder perturbar la vida, darle un placer, pero en realidad le está cediendo la vida a los demonios de tal manera que comienzan a sacarte de la iglesia, pierdes el gusto de leer la palabra de Dios, pierdes el gusto de la oración, pierdes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Esta es una guerra, mis hermanos, en la cual estamos llamados nosotros a luchar. En otra ocasión les contaré algunas experiencias que yo mismo he vivido, que he visto, pero termino con algo que es inocente, para que ustedes comprendan qué tan fácil es cederle un espacio, no a una posesión, pero sí a la presencia de demonios en nuestras vidas. Terminamos una sociedad de jóvenes. Estamos hablando de los años 92, 93, 94, acaba de sentar a Jesús. Y me fui con un grupo de muchachos. Nos fuimos, después de la sociedad de jóvenes, hemos jugado y esto y lo otro, deportes, fuimos a la casa de uno de los muchachos. Y dijeron, vamos a ordenar pizzas y vamos a cenar. Ya eran las 12 de la noche y ponen una película. Y alguien del grupo dijo, vamos a poner esta. Hermanos, y era una película, ¿ok?, llena de violencia y de terror. Hermanos, estábamos viéndola, esto y lo otro. Yo, pues, ¿verdad? Yo dije, bueno, y todos, pero pues esto no está bien. Pero miren, el grupo se sometió a la sugerencia de un solo muchacho. Fíjate que uno, y en grupo te vas fácilmente con ellos. ¿Saben, hermanos? Vimos esa película. Cuando terminó la película, había lloro, había una presencia que se sentía, hermanos, de una presencia no natural. Yo, hermanos, sentía, y todos sentíamos lo mismo, y comenzamos a decir, ¿saben qué? Necesitamos orar, porque lo que acabamos de hacer es invitar a los demonios a hacerse presente en este lugar. Había lloro, las muchachas comenzaron a llorar, todos estábamos asustados, había un temor que nos había poseído. Hermanos, tuvimos que tener una sesión de oración, de tal manera que oramos hasta que esa presencia ya no estaba más en ese lugar. Y se sintió como esa presencia llegó y se sintió como esa presencia se alejó.
para tomar la decisión que nunca más íbamos en un grupo de jóvenes a mirar una película así, a abrir inconscientemente, conscientemente o inocentemente una puerta a la presencia de demonios. Hermanos, quiero que se pongan de pie conmigo, por favor. Y vamos a hacer lo siguiente. Sabiendo de que nosotros podemos dar acceso, ¿verdad?, a estas presencias del enemigo y sus demonios. Conscientemente o inconscientemente, por medio de una tentación o por medio de un pecado, los podemos nosotros invitar a que tomen control o gobiernen nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones. Cuando les damos entrada, yo quisiera en el nombre de Cristo Jesús decirnos a todos: necesitamos ponernos la armadura de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Amén. Como dice la palabra de Dios, hermanos, fortalezcanse en el Señor. Agarren fuerza allí. Agarren fuerza en el poder de Él y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todos los ataques del diablo. ¿Y qué vamos a hacer en esta tarde? Pues en el nombre de Cristo Jesús vamos a decirle: Señor, vístenos con toda tu armadura. Amén. Viste a tu familia, padres, oren por sus hijos todos los días. Vístanos y recuérdenles la lucha en la que ellos están. No pase un día, como lo hacía Job, de poner a tus hijos en la presencia de Él. Si tú le dices: Señor, viste a mis hijos. Si tú le dices: Espíritu Santo, ve con mis hijos. Y las tentaciones que vengan y los pecados que son puertas para abrirle y darle control al enemigo, hermanos, esas puertas, Señor, ayúdales a que las rechacen. Pero tenemos en nuestros hogares que pedir que la armadura de Dios pueda ser puesta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldades. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir y, habiendo acabado todo, permanecer firmes. Amén. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús, y voy a orar pidiendo que el Señor nos vista con toda su armadura. Oremos. Eterno Dios, y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que cada hogar, cada familia, cada niño, cada joven, cada adulto aquí, lo puedas vestir con tu armadura. Tu palabra nos dice, Señor, de que debemos mantenernos firmes y forjados con el cinturón de la verdad. Ayúdanos a no aceptar ninguna mentira del enemigo. Vístenos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo en nosotros. Pon, Señor, el calzado del Evangelio de la paz, que nuestros caminos puedan ir, Señor, en los caminos tuyos y no del enemigo. Te ruego, Dios, que puedas poner en nuestras manos el escudo de la fe y creer, Señor, de que tú estás a nuestro lado. Cuando el enemigo quiera lanzar esas flechas encendidas de él a nuestras vidas, apagarlas con el escudo de la fe. Te ruego que puedas cubrir con el casco de salvación cada cabeza, que lo que venga el enemigo tire a través de información, Señor, que es filtrada por la mente, la mente de nuestros hijos puede estar protegida con el casco de la salvación tuya. Y te ruego, Dios, que pongas en nuestras manos la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra. Señor, ayúdanos. Ahora estamos más conscientes y ya hemos visto las estrategias del enemigo. Te ruego, Dios, que nos ayudes a poder pelear de tal manera en nuestro caminar contigo. Bendícenos. Y yo te ruego, si aquí, Señor, hay tentaciones que estamos abriéndole al enemigo, aléjalas en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos y danos fuerzas, Jesús, para cerrar las puertas de tentación y de pecado. Aleja las presencias de demonios, Señor, en nuestra vida, en nuestros hogares.
Te ruego, Dios, de que ahora en nuestra casa pueda venir tu Santo Espíritu y morar en ella. Señor, bendícenos con tu presencia en el nombre de Cristo. Amén y amén.